La primera pregunta es, ¿ya encontraron quién proponga el juicio político al presidente Lasso? Lo que le puedo decir es que esta misma semana se vaya a presentar la solicitud de juicio político, quien sean los interpelantes, desde una decisión que se va a tomar en consenso con las fuerzas políticas que hemos estado al frente de este informe, y esa decisión la teníamos que haber tomado el día de ayer, pero entiendo que hoy vaya a existir esta reunión para decidir quiénes finalmente serán los interpelantes. Ahora, lo va a encabezar UNES, ¿verdad? Eso ya está claro. Uno ha dicho que ustedes van a encabezar el enjuiciamiento del presidente Lasso. Es decir, uno de los interpelantes será de UNES. Es una opción que nosotros estamos también preveyendo, pero que, vuelvo y repito, será una decisión en consenso con las otras fuerzas políticas, los representantes de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, del Partido Pachacutic y también del sector de independientes. ¿Se va a ajustar la solicitud de juicio a lo que se aprobó el día sábado? Recordemos que el informe es un informe no vinculante que recomienda que se inicie el juicio político en contra del señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República. La solicitud de juicio político ya es otra figura, y que quienes sean los interpelantes de ellos revisarán cuál causal, sea la 129 numeral 1 o 129 numeral 2 de la Constitución, apliquen para hacer esta solicitud. Ahora, 104 votos aprobaron el informe el sábado, pero muchos aprobaron diciendo que es un informe débil, que es un informe al que le faltan muchas cosas. La pregunta es cómo aprueban una cosa que no les gusta. La aprueban por el simple hecho de querer enjuiciar al presidente Lasso. Más o menos sale así. O sea, ahí existe una contradicción, porque ellos dicen que el informe carece todavía de elementos probatorios, pero dan su voto a favor para que se apruebe lo que se ha recomendado por parte de la Comisión por la Verdad y la Justicia. El informe tiene suficiente sustento, hay elementos de cargo para que se pueda justificar el por qué se llega a la conclusión y a las recomendaciones que se inicie este juicio político en contra de Guillermo Lasso Mendoza. Tanto pruebas para los delitos en contra de la seguridad del Estado, como también elementos en contra de los delitos de la administración pública. El día sábado, cuando se estaba debatiendo este informe, el asambleísta de Pachacutic, el asambleísta Vanegas, le acusó a usted de tener relaciones incluso en este tema y de omitir... Pero, ¿cuál es el chiste? Es que me río de las mentiras. Cuénteme. Bueno, yo me río de las mentiras porque el hecho ¿Son mentiras? Son mentiras, Milton. Eso sucede cuando nos estamos enfrentando a todo el poder del Estado y mueven una maquinaria para querer seguir sosteniendo a Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República, a pesar de los elementos que existen, que llevan a la clara convicción que el presidente ha incurrido en lo que determina el artículo 129 de la Constitución. Tanto quieren engañar al país, han dicho que el informe de las mentiras, cuando esto no es real, hay elementos probatorios. Ahora se han inventado que la Comisión ha omitido incluir información, y yo envié unas imágenes para que puedan ser proyectadas. Proyectémoslas, por favor. El cuadro primero. El cuadro primero, así es. ¿Qué dice este cuadro? El cuadro, cuando nosotros hacemos este árbol societario de las empresas donde figura el señor Rubén Cherres Fagioni, amigo íntimo del cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, el señor Danilo Carrera Druet, este es el árbol societario con el albanés Dritan Yilka, y ahí pueden ustedes encontrar en la parte izquierda de este cuadro el nombre de la empresa Canmaná, que es la que dicen que no se ha hecho constar en el informe, y quiénes son sus accionistas: el señor Lalangui Villasagua, Brian Alexis, el señor Lalangui Medina, Julio César, el señor Alcíbar Barrio Nuevo, Fidel Gregorio, y el ciudadano Dritan Yilka. Este cuadro societario está en el informe. Eso quiere decir que ustedes sí lo incluyen. Nosotros sí incluimos, incluso en otra imagen que yo me he permitido también enviarles. Pongámosla, pero antes me detengo y le pregunto por Fidel Alcíbar y Pedro Alcíbar y la relación que tienen con usted o que tendrían con usted, denunciada por el asambleísta Vanegas. Pedro Alcíbar es concejal reelecto por la Revolución Ciudadana, es militante del movimiento al que yo también represento. ¿Usted sabía que él tenía relaciones con Ditán? De ninguna manera. Nosotros no hemos tenido conocimiento que su hermano tenía relaciones con el ciudadano albanés Dritan Yilka. ¿Y ahora qué van a hacer sobre eso? Mire, la justicia tiene que investigar a todos, y si han cometido actos ilícitos tienen que ser sancionados por la vía de la justicia penal. Por ello nosotros hemos puesto dentro del informe, colocado el nombre del ciudadano Alcíbar Barrio Nuevo, Fidel Gregorio, porque nosotros no estamos haciendo fiscalización a la carta, como la que hacen estos legisladores que quieren deslegitimar el informe. Pero o sea, dos cosas con el asambleísta Vanegas entonces: o no leyó bien el informe o actuó de mala fe. Mire, está actuando de mala fe, pero también lee a conveniencia y le hace conocer al país las partes que a él le convienen. El informe está tal cual como yo le estoy en este momento. ¿Verdad que esto es ratificado por la Comisión, Así es. el Frente Anticorrupción de la Asamblea Nacional? Recordemos que ese Frente Nacional Anticorrupción no tiene reconocimiento en la Asamblea, no es reconocido como comisión, es un grupo de amigos que se han reunido para supuestamente luchar contra la corrupción, pero lo cierto es que hacen fiscalización a la carta. Con unos quieren ser severos y con otros son tan laxos y lentos. Y recordemos que ese mismo Frente Anticorrupción, en un informe que ellos realizan, dicen que el presidente de la República tenía conocimiento de que se ocultó el informe del caso León de Troya, que tiene vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa desde el 7 de julio del 2021, pero que además de ellos no pusieron primero una denuncia ante la Fiscalía, sino que fueron a reunirse con el presidente de la República para hacerle conocer de esto. O sea, ¿por qué reunirse con el presidente y no primero colocar la denuncia ante la Fiscalía? En todo y antes de avanzar, porque ahí está un cuadro que usted presenta, ahí no hay ningún nombre de nadie del gobierno, menos del presidente de la República.
¿Por qué sería responsable el presidente de un acto que comete una persona que ni siquiera pertenece al gobierno? Hablando del caso de Troya. Le voy a dar un ejemplo para que la ciudadanía también pueda entender. Mire, usted es padre de familia, tiene 3 hijos. Uno de sus hijos, bueno, 2 hijos. Uno de sus hijos tiene una enfermedad mortal. El médico le hace conocer los resultados para que se puedan hacer todas las acciones necesarias para poder salvar la vida de su hijo. Usted prefiere ocultar esos resultados a su esposa, a sus hijos, a toda su familia. Pero por no haber tomado las precauciones debidas, su hijo finalmente termina perdiendo la vida. ¿Quién es el culpable aquí por omisión? Usted por haber ocultado los resultados y no haber hecho todo lo necesario en el área de la salud para salvar la vida de su hijo. Lo mismo sucede con el presidente de la República. Él tenía conocimiento de este informe, no solo lo decimos nosotros en el informe, ya lo ha dicho el legislador Fernando Villavicencio en una intervención en otro medio de comunicación, lo hizo constar en su informe, pero además también, así también lo ratificó el ex general Víctor Arauz en su comparecencia, que el presidente tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021. Lo que el presidente hace, ordenarle a la alta cúpula policial que se oculte una investigación internacional para atacar al narcotráfico albanés. Donde ¿Están seguros que el presidente ordenó que se oculte la información? 1. Y 2, ¿están seguros que el presidente conoció el informe y no hizo nada? Mira, presidente, ¿O es una suposición? No es suposiciones, es lo que se ha ido recabando y que la Fiscalía tiene que investigar. Recordemos que nosotros establecemos las responsabilidades políticas y la Fiscalía y la Justicia tienen que establecer las responsabilidades penales. Es por ello que nosotros hemos enviado en las recomendaciones del informe que se inicie este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Vuelvo, y si quiere proyectar el documento, pero antes le pregunto lo que decía Vanegas además, que en el informe se omiten nombres de 106 funcionarios, 9 asambleístas, 2 ministros, 8 alcaldes, 1 gobernador, 15 concejales, 9 miembros de juntas parroquiales, 28 servidores públicos, 3 policías, 2 militares, 19 jueces y fiscales, 2 consejeros de participación ciudadana, 3 miembros de la judicatura, 1 de superintendencia y 4 diplomáticos. El legislador Vanegas se le olvida que esta investigación radica en el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y todo lo que la comisión, pese a la clara obstrucción que hemos tenido por parte de la presidencia de la República, por parte de los diferentes ministros en no querer remitir la información a la comisión, nosotros hemos logrado recabar suficientes elementos probatorios que constan en el informe. Inclusive, ese informe que ellos enviaron como Frente Anticorrupción también está dentro de los anexos, porque recordemos que a la Fiscalía no solo va el informe, van también los anexos, tanto los que son públicos como los que tienen carácter de reserva, para que Fiscalía pueda ingresarlos como elemento probatorio en la investigación del caso Encuentro. Yo le pregunto algo, o por alguien, por el asambleísta Ronnie Aliaga. ¿Qué ha pasado con él? Mire, el asambleísta Ronnie Aliaga tiene que responder por sus actos. Si él es culpable de algún delito, la justicia tiene que sancionarlo. ¿Ustedes lo investigaron? En el informe se habla del asambleísta Ronnie Aliaga, consta la comparecencia del asambleísta Ronnie Aliaga, y cualquier asambleísta que tiene este rol de fiscalizar puede iniciar o presentar también una denuncia por separado en la Fiscalía General del Estado, y si tiene elementos puede incluso presentar una queja en el Comité de Ética para que se siga el procedimiento necesario. De ser el caso, el asambleísta, si ha incurrido en algún delito, pueda ser censura, pueda ser destituido de su cargo en la Asamblea y pueda también tener las responsabilidades penales en el ámbito de la justicia. Lo digo claramente, mi postura es que se tiene que investigar a todo el mundo. Aquí no se tiene que hacer fiscalización e investigación a la carta, no solo para los amigos o para los enemigos, para todos tiene que ser la ley. ¿Y usted cree que hay mérito para investigar a Ronnie Aliaga, más allá de haber recibido su comparecencia en la comisión? Bueno, eso deberían preguntarle al legislador Ronnie Aliaga. No, pero le pregunto a usted como compañera de bancada, además. Mire, yo soy una mujer que he dicho siempre esto. Hay que investigar si existe algún indicio, que se inicien las investigaciones y que la justicia establezca si hay culpabilidad de un ciudadano o no, y en este caso igual de nuestro compañero Ronnie Aliaga. ¿Usted puede asegurar aquí, asambleísta, que la comisión no dejó nada suelto, no dejó nombres por fuera a conveniencia, no dejó nombres por fuera porque se les olvidó? Mire, la comisión ha incluido todos los nombres que se recabaron, de acuerdo a la información que a nosotros nos entregaron. Por ello es que a mí me resulta asombroso, inclusive bochornoso, es acto hasta de misoginia por parte del legislador Vanegas, que esconderá en su alma que él tiene misoginia clara hacia mí. ¿Por qué? Porque quiere engañar a la ciudadanía diciendo que no hemos hecho constar los nombres del señor Fidel Alcibar Barrio Nuevo, la empresa Canmaná, y de acuerdo a los documentos vía digital que le envié, consta esta información, que es la que ellos dicen que nosotros debemos ocultar. Hay unas imágenes que se divulgaron incluso de la campaña. ¿Usted hizo campaña con él? Mire, el concejal Pedro No tenía Alcibar, la menor idea de que si es que él andaba en algún tema. El concejal Pedro Alcibar es concejal reelecto por la Revolución Ciudadana. En mi calidad de asambleísta he acompañado a varios de los compañeros candidatos en la fase de la campaña electoral, como cualquier otro militante, como cualquier otra actividad que se realice en un movimiento político dentro de una fase electoral. Se incluye en el informe el tema de posible financiamiento a la campaña del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, porque en uno de los progresivos se encuentra, de las interceptaciones de llamadas, un audio entre el señor Rubén Cherres y el ciudadano Dritan Yilka, en el que ellos hablan que han entregado $1,5 millones para el binomio Lasso Borrero, para la adquisición de pruebas COVID y también de mascarillas. Por eso nosotros le solicitamos la información de las cuentas de campaña a la señora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y que ella no quiso entregar haciendo espíritu de cuerpo, diciendo que aún eso tiene carácter de reserva. No quiso entregar la información para que se haga una auditoría de esas cuentas. Pero lo que más asombra es que pese a esa grave
grave denuncia que conoció el Ecuador el 13 de febrero, no ha iniciado todavía ni siquiera de oficio un trámite investigativo en el área del Consejo Nacional Electoral para saber si es verdad o no que existió financiamiento por parte del dinero del narcotráfico en la campaña del binomio Lazo Borrero. Recordemos que en el Código de la Democracia se establece que si una persona ha tenido financiamiento ilegal, pierde automáticamente la dignidad por la que fue elegida. Bueno, ¿cómo se va a proceder esta semana, asambleísta? Bueno, esta semana entiendo que se ha iniciado con ya la redacción para la presentación de la solicitud de juicio político. Falta definir quiénes son los interpelantes. Entiendo que esta misma semana se va a hacer este ingreso en la Asamblea Nacional para que el CAL pueda calificarlo y posteriormente remitirlo a la Corte Constitucional. ¿Usted cree que la Corte Constitucional va a aprobar todo el proceso que está haciendo la Asamblea Nacional? Si la solicitud de juicio político cumple con lo que son los requisitos que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo que ustedes aprobaron, lo que ustedes investigaron y entregaron al Pleno, ¿cree que se ajusta constitucionalmente a la norma? Recordemos que el informe tiene los elementos probatorios para quien presente la solicitud de juicio político pueda presentarlos como prueba. La solicitud de juicio político, que tiene que ser presentada de manera independiente, tiene que cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero también tener concordancia con lo que requiere la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en este caso, claro, la Corte tiene que ceñirse a lo que dispone el 148 de esta ley y el 153 de esta misma ley. De acuerdo, le pregunto esto porque antes de aprobar el informe, ustedes le quitaron la frase traición a la patria, ya no fueron por ese lado. ¿Es que se dieron cuenta que las cosas no estaban yendo encaminadas a ajustarse a la Constitución? Recordemos que la valoración que se hace en la Asamblea Nacional o en el control político, siendo la palabra clara esta, es de carácter subjetivo, no de carácter objetivo, y que no se necesita tener sentencia penal ejecutoriada en firme. Y cuando el presidente ha cometido delitos en contra de la seguridad del Estado, nosotros es lo que hemos recomendado en el informe para que quienes sean los interpelantes puedan recoger las recomendaciones que se aprobaron con 104 votos, que hoy son la pesadilla del gobierno. O sea, sí, está claro lo que usted me dice porque me está hablando de los procedimientos absolutamente correspondientes de la normativa. Lo que le digo es, se dieron cuenta que no se ajustaba lo de traición a la patria porque no consta en el 129. En el 129, numeral 1, se habla de delitos en contra de la seguridad del Estado, pero recordemos que tiene que tener conexidad con lo que dispone en el Código Orgánico Integral Penal, así como también lo que dispone el artículo 129, numeral 2, en los delitos en contra de la administración de público. ¿Qué van a hacer ustedes si es que esto llega a la Corte y la Corte no da paso? Mire, si la Corte no da paso, serán los ecuatorianos quienes sepan juzgar si ha actuado la Corte Constitucional a la altura de las circunstancias. La Corte tiene que ser un ente jurídico, no un ente político, y tiene que ceñirse a lo que dice la ley, no puede ir más allá. ¿Qué tiene que revisar en la solicitud de juicio político? Que cumpla con los elementos de forma. ¿Cuáles son los elementos de forma? Primero, que tenga 46 firmas de respaldo. Y lo segundo, que lo que se esté invocando tenga conexidad con lo que dice el Código Orgánico. Le pregunto que qué van a hacer porque su compañera de comisión, Mireya Pazmiño, en una rueda de prensa, es que se le vio a usted, por eso le pregunto, porque ella ya empezó a sugerir que se podría aplicar el 145, el de la incapacidad mental al presidente de la República. Y usted es un gesto como que se hizo a un ladito, como que quería salir del cuadro. Ay, me hace reír. Mire, yo respeto los criterios de los colegas legisladores, no es mi criterio. Creo que la vía para esta salida democrática, utilizando una institución jurídica que está plasmada en la Constitución, para esta grave crisis que atraviesa el Ecuador, debe ser de acuerdo a lo que se ha recomendado en el informe que fue aprobado con 104 votos. Esto es, que se puede invocar el 129 numeral 1, 129 numeral 2. No es mi criterio jurídico. Recordemos que para declarar la incapacidad mental al presidente de la República tiene que seguirse un procedimiento, un consejo de médicos, posteriormente tener la evaluación, los resultados y remitirlo a la Asamblea Nacional. Pero yo no creo que ese sea el camino, creo que el camino es por los delitos que el presidente haya cometido en contra del Estado. Y esto es 129 numeral 1 y 129 numeral 2. ¿Usted cree que el presidente de la República debe ser destituido por posibles delitos cometidos por personas que no están ni siquiera en el gobierno? ¿Cómo vamos a hablar que no están en el gobierno? El señor Hernán Luque Lecaro, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil desde 1993, que así lo ratificó la superintendenta de bancos, y que el presidente se arrogó funciones al cambiar la conformación de las empresas públicas, al emitir el decreto 163. Que los únicos que podemos reformar la ley somos los legisladores, no el presidente. El presidente concentra todos los poderes al señor Hernán Luque Lecaro. Pero Luque ya no está, el mismo presidente dijo que lo votó porque ya pensó que era torpe. O sea, el presidente se contradice. ¿Cómo un hombre torpe trabajó por más de 20 años para el presidente de la República? Y en el informe del ex secretario nacional anticorrupción manifestó que el haber emitido estos decretos fue nocivo para las empresas públicas, pero que se abrió la puerta para la corrupción porque no había un ente que pudiera regular lo que hacía el señor Hernán Luque Lecaro. Recordemos que el señor Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de ENCO, es en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Gracias, asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional del caso Encuentro.